Tus hijos no son bienvenidos aquí. Cuando escuché esas palabras salir de la boca de mi nuera Carmen, sentí como si el mundo se detuviera. Habían pasado apenas 3 días desde el funeral de mi querido Roberto, mi único hijo, y ya me estaba echando de la casa que él y yo construimos juntos con nuestras propias manos hace más de 20 años. Señora Esperanza, me dijo con esa sonrisa falsa que siempre ponía cuando quería conseguir algo, usted entiende que esta casa ahora es mía. Roberto me la dejó en el testamento y francamente, creo que sería mejor para todos si usted se fuera a vivir con alguno de sus hermanos. Mis hijos necesitan espacio para crecer, y usted, bueno, usted ya está mayor. Mis nietos, Sofía de 8 años y Miguel de 6, estaban jugando en el jardín, ajenos a la conversación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los pequeños que había cuidado desde que nacieron, a quienes había cantado canciones de cuna cuando tenían pesadillas, cuyos primeros pasos había celebrado con lágrimas de alegría. Carmen, le dije con la voz temblorosa pero firme, esta casa tiene recuerdos de toda una vida. Roberto creció aquí, jugó en ese mismo jardín donde ahora juegan los niños. No podemos encontrar una manera de vivir juntas. Yo no ocupo mucho espacio, y los niños me necesitan ahora más que nunca. Pero Carmen ya había tomado su decisión. Durante los siguientes días, comenzó a hacer cambios en la casa. Vendió los muebles de Roberto, tiró las fotografías familiares que yo había guardado con tanto cariño, y hasta cambió las cerraduras cuando salí a comprar comida una tarde. Cuando regresé con las bolsas de la compra, encontré mis pocas pertenencias en cajas sobre el porche. Carmen apareció en la puerta con una expresión de satisfacción que me heló la sangre. Ya hablé con mis hijos, me dijo sin inmutarse. Les expliqué que usted se tenía que ir porque no hay espacio para todos. Ellos lo entienden. Sofía incluso me preguntó si podía quedarse con su muñeca favorita, la que usted le regaló el año pasado. ¿Les dijiste que yo no quería irme? ¿Les explicaste que esta también es mi casa?, le pregunté con lágrimas corriendo por mis mejillas. Señora Esperanza, no complique las cosas. Usted sabe que los niños se adaptarán. Son pequeños, olvidarán pronto. Es mejor así, sin despedidas dramáticas. Esa noche dormí en la casa de mi hermana Elena, pero no pude pegar ojo. No podía dejar de pensar en Sofía y Miguel, en cómo se sentirían cuando se dieran cuenta de que su abuela había desaparecido sin explicación. Durante las siguientes semanas intenté contactar a los niños, pero Carmen había cambiado su número de teléfono y les había dicho a los vecinos que no me dieran información. Pasaron 3 meses antes de que pudiera ver a mis nietos de nuevo. Los encontré jugando en el parque donde siempre los llevaba los domingos. Cuando me vieron, Sofía corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. Abuela Esperanza. ¿Dónde estabas? Mamá nos dijo que te habías ido porque no nos querías más, me dijo abrazándose fuerte a mis piernas. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Mi amor, le susurré mientras la abrazaba, eso no es cierto. Yo las amo más que a mi propia vida. Mamá me pidió que me fuera de la casa, pero eso no significa que dejé de quererlas. Miguel, más pequeño y confundido, me preguntó, ¿pero por qué mamá dijo eso? ¿Por qué no puedes vivir con nosotros como antes? Antes de que pudiera responder, Carmen apareció corriendo hacia nosotros con el rostro rojo de ira. Niños, vengan acá ahora mismo. Señora Esperanza, ya le dije que no se acerque a mis hijos. Si la vuelvo a ver cerca de ellos, llamaré a la policía. Carmen, por favor, le supliqué, son mis nietos. No puedes alejarlos de mí así. Roberto nunca habría querido esto. Roberto está muerto, me respondió con crueldad, y yo soy quien decide qué es mejor para mis hijos. Y decidí que ustedes, los Morales, no son bienvenidos en nuestras vidas. Ni usted, ni sus hermanos, ni nadie de esa familia. Se llevó a los niños a rastras mientras ellos lloraban y me gritaban que me querían. Esa imagen me perseguiría por meses. Durante el año siguiente intenté por todos los medios legales posibles recuperar el contacto con mis nietos. Contraté a un abogado con los pocos ahorros que tenía, pero Carmen había sido muy astuta. Legalmente, como madre de los niños, tenía todo el derecho de decidir con quién podían relacionarse. El testamento de Roberto efectivamente le daba la casa a ella, y no había ninguna cláusula que me protegiera a mí o garantizara mi relación con los niños. Mi abogado, el señor Hernández, me explicó la situación con pesar. Señora Esperanza, entiendo su dolor, pero las leyes favorecen los derechos de los padres. A menos que pueda demostrar que la madre es negligente o abusiva, no hay mucho que podamos hacer. Y por lo que veo, Carmen cuida bien a los niños físicamente.
¿Pero qué hay del daño emocional?, le pregunté desesperada. ¿No cuenta eso para nada? Desafortunadamente, privar a los niños del contacto con los abuelos no se considera abuso legal en nuestro sistema, a menos que haya circunstancias muy específicas. Los meses pasaban y yo me consumía en mi dolor. Elena me rogaba que comiera, que saliera de la casa, que tratara de seguir adelante con mi vida, pero ¿cómo podía hacerlo sabiendo que mis nietos pensaban que los había abandonado? Un día, mientras organizaba las pocas cosas que había logrado rescatar de mi antigua casa, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Una carta de Roberto que había escrito poco antes de su muerte, cuando los médicos le dijeron que el cáncer estaba avanzando más rápido de lo esperado. «Mamá», decía la carta, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que me preocupa mucho lo que pueda pasar con Sofía y Miguel. Carmen ha cambiado mucho en estos últimos años, se ha vuelto más fría, más calculadora. A veces siento que solo está esperando a que yo me vaya para hacer los cambios que siempre ha querido hacer. Por favor, cuida de mis hijos. No dejes que olviden quién fue su padre, ni todo el amor que nuestra familia les ha dado». Leyendo esas palabras, me di cuenta de que Roberto había intuido lo que podía pasar. Mi hijo conocía bien a su esposa, tal vez mejor de lo que yo pensaba. Fue entonces cuando recordé algo importante. Poco antes de morir, Roberto me había pedido que lo acompañara al notario para actualizar algunos papeles. Yo había pensado que se refería a su testamento principal, pero ahora me preguntaba si había algo más. Llamé al notario García, quien había manejado los asuntos legales de Roberto durante años. «Señora Esperanza», me dijo con tono comprensivo, efectivamente su hijo vino a verme 2 semanas antes de fallecer. Había algo que quería hacer, pero me pidió que no se lo contara a nadie hasta después de su muerte. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿De qué se trata? Su hijo redactó un testamento adicional, completamente separado del principal. En ese documento le dejó a usted una propiedad que Carmen desconoce, la finca de campo que él compró hace 5 años como inversión. Está registrada solo a su nombre y Carmen nunca supo de su existencia. No podía creer lo que estaba escuchando. Roberto había sido más previsor de lo que imaginaba. Pero eso no es todo, continuó el notario. También estableció un fideicomiso para la educación de sus hijos, con usted como administradora. Carmen no puede tocar ese dinero y, según los términos, si ella impide el contacto entre usted y los niños, pierde todos los beneficios económicos del fideicomiso. Por primera vez en meses, sentí una chispa de esperanza. ¿Por qué no me dijo esto antes? Su hijo me pidió específicamente que esperara un tiempo antes de revelar esta información. Quería ver cómo se desarrollaban las cosas después de su muerte. Me dijo textualmente: «Si Carmen demuestra ser la persona que creo que es, mamá va a necesitar estas cartas para proteger a los niños». Resultó que Roberto había dejado 3 sobres sellados con el notario, cada uno con instrucciones específicas sobre cuándo debían ser abiertos. El primero contenía la información sobre la finca y el fideicomiso. El segundo, que debía abrirse solo si Carmen me negaba el acceso a los niños, contenía evidencia de las infidelidades de Carmen durante el matrimonio, documentada meticulosamente por Roberto durante sus últimos meses de vida. Y el tercero contenía algo que me dejó sin palabras. Su hijo sospechaba que Carmen podría intentar demostrar que usted no era apta para cuidar a los niños, me explicó el notario mientras abría el último sobre. Así que recopiló testimonios de vecinos, maestros, médicos, todos hablando de lo maravillosa abuela que usted es y lo mucho que los niños la aman. Pero había más. Roberto había estado grabando conversaciones con Carmen durante sus últimos meses, conversaciones en las que ella expresaba claramente su intención de alejarme de los niños en cuanto él muriera. «Esa vieja está de más en esta casa», la escuché decir en una de las grabaciones. «Los niños no la necesitan, y yo tampoco. En cuanto Roberto se vaya, ella se va también». Con toda esta información, regresé donde el abogado Hernández. Su expresión cambió completamente cuando le mostré los documentos y las grabaciones. «Señora Esperanza», me dijo con una sonrisa, «esto cambia todo el panorama. Su hijo fue muy inteligente. Con este fideicomiso y estas evidencias, tenemos una posición muy fuerte para negociar». La estrategia fue simple pero efectiva. El abogado contactó a Carmen y le informó sobre la existencia del fideicomiso educativo, que contenía una suma considerable de dinero destinada exclusivamente para la educación universitaria de Sofía y Miguel. Le explicó que según los términos establecidos por Roberto, si ella continuaba impidiendo mi relación con los nietos, perdería acceso a esos fondos completamente. Carmen al principio se mostró desafiante.
No me importa el dinero, declaró. Prefiero criar a mis hijos sin esa mujer en nuestras vidas. Pero cuando el abogado le mencionó casualmente que también teníamos evidencia de sus actividades extramaritales durante el matrimonio con Roberto, y que dicha evidencia podría ser relevante en cualquier procedimiento legal futuro relacionado con la custodia o los bienes, su actitud cambió drásticamente. ¿Qué quieren exactamente?, preguntó con la voz temblorosa. Las condiciones fueron claras: yo tendría derecho a ver a mis nietos 2 veces por semana y un fin de semana completo cada mes. Los niños podrían quedarse conmigo durante las vacaciones de verano por 2 semanas, y en días especiales como cumpleaños y Navidad, tendríamos celebraciones conjuntas. A cambio, yo no revelaría las infidelidades de Carmen, y ella mantendría acceso al fideicomiso educativo. La primera vez que volví a ver a Sofía y Miguel después de meses de separación fue un momento que nunca olvidaré. Carmen me los entregó en la puerta con una sonrisa forzada, pero los niños corrieron hacia mí como si hubieran estado esperando este momento toda su vida. «Abuela, ¿ya no estás enojada con nosotros?», me preguntó Sofía con sus ojitos llenos de lágrimas. «Mi amor», le dije abrazándola fuerte, «yo nunca estuve enojada con ustedes. Los he extrañado cada segundo de cada día». Miguel me abrazó las piernas y me dijo: «Mamá dice que ahora sí podemos verte, pero que tenemos que portarnos bien. ¿Prometes que no te vas a ir otra vez?». Le prometí que siempre estaría ahí para ellos, sin importar qué pasara. Los primeros encuentros fueron un poco tensos. Los niños estaban confundidos por todo lo que había pasado, y yo tenía que tener cuidado de no decir nada que pudiera crear más conflicto. Pero poco a poco fuimos recuperando nuestra relación especial. Sofía me contó que durante los meses que estuvimos separadas, ella le preguntaba constantemente a su madre cuándo me vería de nuevo. Mamá siempre me decía: «Ya veremos», pero yo sabía que algo malo había pasado porque tú nunca te hubieras ido sin despedirte. Miguel, aunque más pequeño, también había sentido mi ausencia profundamente. Todas las noches le pedía a papá en el cielo que te trajera de vuelta, me confesó una tarde mientras hacíamos galletas juntos. Con el tiempo establecimos una nueva rutina. Los martes y jueves por la tarde los niños venían a la casa de Elena donde yo vivía. Los fines de semana que me correspondían los llevaba a pasear, íbamos al parque, al cine, o simplemente nos quedábamos en casa viendo películas y contando historias. Durante una de estas tardes, Sofía me hizo una pregunta que me llegó al alma: «Abuela, ¿por qué papá se tuvo que morir? ¿Por qué las familias se tienen que separar?». Le expliqué que a veces las cosas tristes pasan en la vida, pero que el amor verdadero nunca se va. «Tu papá sigue viviendo aquí», le dije tocándome el corazón, «y en ti y en Miguel. Y aunque no puedo estar con ustedes todos los días como antes, mi amor por ustedes nunca va a cambiar». Pero no todo fue fácil. Carmen seguía poniendo obstáculos sutiles. A veces olvidaba llevar a los niños a nuestras citas, o les decía que estaban enfermos cuando yo sabía que no era cierto. Otras veces programaba actividades especiales exactamente en los días que me correspondían, poniendo a los niños en la difícil posición de tener que elegir. Un día, después de que Carmen cancelara nuestra cita por 3ª vez consecutiva con excusas obvias, decidí que tenía que tomar medidas más drásticas. Regresé donde el notario García y le pregunté sobre el segundo sobre que Roberto había dejado, el que contenía información más delicada sobre Carmen. Después de mucha deliberación, decidimos que era momento de usar esa información. Las fotografías y documentos que Roberto había recopilado eran devastadores. No solo mostraban las aventuras extramaritales de Carmen, sino que también revelaban que ella había estado robando dinero de la cuenta conjunta del matrimonio para financiar sus encuentros con otros hombres, incluyendo viajes y regalos caros. Cuando confrontamos a Carmen con esta evidencia, su actitud cambió completamente. La máscara de superioridad moral que había mantenido durante meses se desplomó, y por primera vez la vi verdaderamente asustada. «Roberto sabía», le dijo el abogado Hernández. «Su esposo documentó todo meticulosamente durante sus últimos meses de vida. Y ahora tenemos evidencia no solo de infidelidad, sino de mal manejo de los fondos matrimoniales. Esta información podría ser muy perjudicial para usted en cualquier procedimiento legal futuro». Carmen comenzó a llorar. Yo no sabía que él sabía. Pensé que estaba siendo cuidadosa. «Señora Carmen», continuó el abogado, «su difunto esposo era un hombre muy inteligente que amaba profundamente a sus hijos. Todo lo que hizo fue para protegerlos y asegurar su bienestar futuro. Ahora podemos manejar esta situación de 2 maneras, la fácil o la difícil». La manera fácil consistía en que Carmen respetara completamente los términos de visita que habíamos establecido, sin más cancelaciones arbitrarias ni obstáculos.
También tendría que permitir que yo participara más activamente en la vida de los niños, incluyendo decisiones importantes sobre su educación y bienestar. La manera difícil implicaba revelar toda la información sobre sus actividades durante el matrimonio, lo que podría resultar en procedimientos legales complicados que podrían afectar su custodia de los niños y su acceso a los bienes de Roberto. Carmen eligió la manera fácil. A partir de ese momento, nuestra relación cambió dramáticamente. Carmen ya no ponía obstáculos a mis visitas con los niños. De hecho, a veces parecía casi ansiosa por entregarlos a mi cuidado, especialmente cuando tenía compromisos sociales que atender. Los niños florecieron con esta nueva estabilidad. Sofía, que había estado teniendo problemas en la escuela durante los meses de nuestra separación, comenzó a mejorar sus calificaciones. Miguel dejó de tener pesadillas nocturnas y volvió a ser el niño alegre y espontáneo que siempre había sido. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de matemáticas, ella me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente: «Abuela, me da miedo que mamá cambie de opinión y no te deje venir más. ¿Hay alguna manera de que siempre podamos estar juntos?». Esa noche, después de llevar a los niños de vuelta con Carmen, llamé al notario García. «Todavía queda algo en el tercer sobre de Roberto que no hayamos usado». «Sí», me respondió. «Hay una carta que él escribió específicamente para sus hijos, para ser entregada cuando cumplan 18 años. Pero también hay algo más, instrucciones para un fondo adicional que él estableció, destinado a garantizar que usted pueda mantener una relación estable con los niños independientemente de las circunstancias». Resultó que Roberto había previsto incluso esta situación. El fondo adicional contenía suficiente dinero para cubrir los gastos legales de cualquier batalla por la custodia que pudiera surgir en el futuro, y también establecía una mensualidad para mí que me daría independencia económica para cuidar a los niños cuando fuera necesario. «Su hijo pensó en todo», me dijo el notario con admiración. «Incluso dejó instrucciones de que si algo le pasara a Carmen, usted tendría primera opción para la custodia de los niños, por encima de cualquier otro familiar». Con esta nueva información, me sentí finalmente segura de que podría proteger mi relación con Sofía y Miguel sin importar qué pasara en el futuro. Los meses siguientes fueron algunos de los más felices que había vivido desde la muerte de Roberto. Los niños y yo desarrollamos nuevas tradiciones. Los martes hacíamos galletas y hablábamos sobre su papá, compartiendo recuerdos y manteniendo viva su memoria. Los jueves los ayudaba con las tareas y les enseñaba las canciones que solía cantar a Roberto cuando era pequeño. Los fines de semana que me correspondían los llevaba a la finca que Roberto me había dejado. Era un lugar hermoso con un pequeño arroyo donde los niños podían jugar y árboles frutales que Roberto había plantado años atrás. «Papá hizo esto para nosotros», les decía mientras comíamos mangos directamente del árbol. Él sabía que algún día vendríamos aquí juntos. Durante una de estas visitas a la finca, encontré algo extraordinario: una caja enterrada debajo del árbol de mango más grande con una nota que decía: «Para Sofía y Miguel, con todo mi amor, papá». Dentro había cartas individuales para cada uno de ellos, fotos de cuando eran bebés, y pequeños tesoros que Roberto había guardado a lo largo de sus vidas: el primer diente que se le cayó a Sofía, el dibujo que Miguel hizo de la familia cuando tenía 3 años, mechones de cabello de cuando eran bebés. Cuando les mostré este tesoro a los niños, lloramos juntos, pero también reímos. Era como si Roberto hubiera encontrado una manera de seguir sorprendiéndonos y demostrándonos su amor incluso después de su muerte. «Mira, abuela», me dijo Sofía sosteniendo una de las cartas, «papá dice aquí que sabía que tú siempre nos cuidarías, sin importar qué pasara. Dice que tú eres la persona más fuerte y valiente que conoce». Miguel encontró una pequeña figura de madera que Roberto había tallado para él, un superhéroe con una capa. «Es igualito al que yo dibujo», exclamó emocionado. Esa noche, mientras los niños dormían en la finca por primera vez, reflexioné sobre todo lo que habíamos pasado. Las palabras de Carmen: «Tus hijos no son bienvenidos aquí», habían sido el catalizador de una batalla que nunca pensé que tendría que pelear. Pero al final, esa batalla nos había fortalecido a todos. Roberto, con su previsión y su amor incondicional, había encontrado una manera de protegernos incluso desde más allá de la tumba. Su testamento en blanco había sido una estrategia brillante: dar a Carmen lo que ella quería superficialmente en la casa, el estatus de viuda respetable, mientras aseguraba secretamente lo que realmente importaba, el bienestar y la felicidad de sus hijos. Un año después de nuestra reconciliación, Carmen me sorprendió con una conversación inesperada. Los niños estaban jugando en el jardín de la casa que una vez había sido mía, y ella me invitó a tomar café. «Señora Esperanza», me dijo con una voz que sonaba genuinamente arrepentida, «quiero pedirle perdón por todo lo que pasó el año pasado». Yo no estaba pensando claramente.
La muerte de Roberto me afectó más de lo que quería admitir, y tomé decisiones de las que me arrepiento. La miré con sorpresa. Carmen nunca había mostrado signos de arrepentimiento antes. Viendo a los niños ahora, veo lo mucho que la necesitan, continuó. Sofía ha mejorado tanto en la escuela, y Miguel ha dejado de tener esas rabietas que tenía después de que usted se fue. Yo pensé que era lo mejor para ellos, pero me equivoqué. Carmen, le dije cuidadosamente, todos cometemos errores cuando estamos dolidos. Lo importante es que ahora los niños están bien. Hay algo más, me dijo bajando la voz. He estado pensando en mudarme. Esta casa tiene demasiados recuerdos dolorosos para mí. Hay un trabajo en otra ciudad que me han ofrecido, pero significaría alejarme de aquí. Mi corazón se detuvo. ¿Y los niños? Esa es la cosa, me dijo mirándome directamente a los ojos. Creo que sería mejor para ellos quedarse aquí, en un ambiente familiar con usted. Yo podría visitarlos los fines de semana y durante las vacaciones. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estás segura de esto? Roberto tenía razón sobre muchas cosas, admitió. Incluido lo que pensaba sobre qué tipo de madre soy yo. Los niños necesitan estabilidad, y usted se las puede dar de una manera que yo no puedo. Durante las siguientes semanas, trabajamos con los abogados para establecer un nuevo arreglo de custodia. Carmen mantendría la custodia legal, pero los niños vivirían conmigo la mayor parte del tiempo. Ella los visitaría 2 fines de semana al mes y durante las vacaciones escolares. Cuando llegó el momento de explicarle a los niños el nuevo arreglo, me sorprendió lo bien que lo tomaron. ¿Eso significa que podemos vivir contigo en la finca?, me preguntó Miguel con emoción. Significa que podemos estar juntos todos los días como antes, le respondí. Sofía, siempre la más perceptiva, me preguntó, ¿mamá está bien con esto? No se va a sentir sola. Su mamá cree que esto es lo mejor para ustedes, le expliqué. Y ella va a venir a verlos muy seguido. Lo importante es que todos seamos felices y que ustedes se sientan amados. El día que los niños se mudaron conmigo a la finca fue uno de los más emotivos de mi vida. Llevamos sus juguetes favoritos, sus libros y, por supuesto, las cartas y recuerdos que su papá había dejado para ellos. Esa noche, mientras los arropaba en sus nuevas habitaciones, Sofía me dijo, abuela, creo que papá planeó todo esto desde el principio. Él sabía que al final íbamos a estar juntos. Tal vez tenía razón. Roberto siempre había sido un paso adelante de todos nosotros. Los meses siguientes fueron de adaptación y crecimiento. Los niños se ajustaron rápidamente a la vida en la finca. Sofía descubrió que le encantaba cuidar del pequeño huerto que plantamos juntas, y Miguel se convirtió en un experto en identificar pájaros y mariposas. Carmen cumplió su palabra y los visitaba regularmente. Al principio sus visitas eran tensas, pero con el tiempo comenzamos a desarrollar una relación más cordial. Nunca seríamos amigas íntimas, pero aprendimos a coexistir pacíficamente por el bien de los niños. Un día, mientras organizaba los papeles de Roberto, encontré una última carta que él había escrito, esta dirigida específicamente a mí. La letra era temblorosa, obviamente escrita durante sus últimos días de vida. Mamá querida, si estás leyendo esto, significa que los planes que hice funcionaron. Sé que Carmen va a tratar de alejar a los niños de ti, porque durante nuestro matrimonio he visto cómo ella ve a nuestra familia. Para ella, somos un obstáculo para la vida que quiere tener. Pero los niños necesitan sus raíces, necesitan conocer de dónde vienen y cuántos son amados. Tú eres la guardiana de nuestra historia familiar, y sin ti, mis hijos crecerían sin conocer realmente quién fue su padre. Todo lo que hice, el testamento en blanco, la finca secreta, las grabaciones, lo hice para asegurar que mis hijos tuvieran la oportunidad de crecer conociendo el amor incondicional que tú les das. Perdóname por no poder estar ahí para pelear esta batalla contigo, pero sé que eres lo suficientemente fuerte y astuta para ganar. Los niños van a necesitarte más de lo que Carmen puede entender ahora. Cuídalos, amélos y mantén viva nuestra memoria. Con todo mi amor, tu hijo Roberto. Leyendo estas palabras, finalmente entendí completamente la profundidad del plan de Roberto. Él no solo había previsto lo que iba a pasar, había orquestado cuidadosamente cada movimiento para asegurar que sus hijos tuvieran la mejor vida posible. El testamento en blanco no había sido un olvido o una decisión apresurada. Había sido una estrategia calculada para dar a Carmen la sensación de victoria que ella necesitaba, mientras protegía secretamente lo que realmente importaba. Hoy, 2 años después de la muerte de Roberto, Sofía y Miguel están prosperando.
Sofía, ahora de 10 años, es una estudiante brillante que habla constantemente de sus planes para la universidad. Miguel, de 8 años, es un niño alegre y curioso que encuentra magia en las cosas más simples de la vida. Cada noche antes de dormir, hablamos un poco sobre su papá. Les cuento historias de cuando Roberto era pequeño, de las travesuras que hacía, de los sueños que tenía. A través de estas historias, Roberto sigue vivo para ellos de una manera muy real. Carmen ahora vive en la ciudad capital, donde consiguió el trabajo que quería. Llama a los niños varias veces por semana y los visita 2 fines de semana al mes. La relación ha encontrado un equilibrio que funciona para todos. A veces, cuando estoy viendo a los niños jugar en el mismo jardín donde Roberto jugaba hace más de 30 años, reflexiono sobre las palabras de Carmen que iniciaron toda esta odisea: tus hijos no son bienvenidos aquí. Resulta que tenía razón, pero no de la manera que ella pensaba. Los hijos de Roberto, Sofía y Miguel, no eran bienvenidos en un ambiente de frialdad y manipulación. Ellos pertenecían en un lugar donde el amor, la honestidad y la familia verdadera pudieran florecer. El testamento en blanco de Roberto había sido, al final, todo menos vacío. Había estado lleno de amor, previsión, y un plan maestro para proteger lo que más importaba, el futuro y la felicidad de sus hijos. Y nosotros, sus hijos no bienvenidos, habíamos encontrado finalmente nuestro verdadero hogar. Pero la historia no termina ahí. 3 años después de mudarnos a la finca, cuando Sofía cumplió 11 años, recibimos una visita inesperada que cambiaría nuestras vidas una vez más. Era un sábado por la mañana cuando escuché el timbre de la puerta principal. Los niños estaban en el jardín recogiendo naranjas para el desayuno, y yo estaba preparando café cuando vi a un hombre mayor de traje parado en mi porche. «Señora Esperanza Morales», me preguntó con una sonrisa amable. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi nombre es Alejandro Vázquez, y represento a una firma de abogados de la capital. Tengo información importante sobre su difunto hijo Roberto y unos bienes que él dejó específicamente para usted y sus nietos». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Pensé que ya conocíamos todo lo que Roberto había dejado, pero aparentemente había más sorpresas. «¿De qué tipo de bienes estamos hablando?», le pregunté invitándolo a pasar. El abogado Vázquez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Su hijo era un hombre muy previsor, señora Morales. Resulta que durante los últimos 5 años de su vida, él invirtió en varios negocios bajo un nombre comercial que su esposa desconocía completamente. Me mostró documentos que revelaban una cadena de pequeños restaurantes en 3 ciudades diferentes, todos registrados bajo el nombre Recuerdos de Familia S.A. Roberto había usado parte de sus ahorros y algunos préstamos para comprar estos establecimientos, que habían resultado ser muy exitosos. «¿Carmen no sabe nada de esto?», le pregunté asombrada. «Absolutamente nada. Su hijo fue muy cuidadoso de mantener estos negocios completamente separados de sus bienes matrimoniales. Legalmente estos restaurantes le pertenecían solo a él, y en su testamento empresarial, los dejó específicamente a usted y a sus nietos». Las cifras que me mostró eran increíbles. Los restaurantes generaban suficientes ingresos para garantizar que los niños pudieran asistir a las mejores universidades del país, y que yo nunca tuviera que preocuparme por dinero otra vez. «Hay algo más», continuó el abogado. «Su hijo dejó instrucciones específicas de que estos bienes solo se revelarían si usted lograba mantener una relación estable con los niños por al menos 2 años después de su muerte. Él quería asegurarse de que Carmen no encontrara una manera de usar esta información para manipular la situación». Cuando les conté a Sofía y Miguel sobre los restaurantes de su papá, sus reacciones fueron típicas de niños de su edad. «¿Eso significa que somos ricos?», preguntó Miguel con los ojos muy abiertos. «Significa que su papá se aseguró de que ustedes tengan todas las oportunidades del mundo para ser lo que quieran ser», le expliqué. Sofía, siempre más pensativa, me preguntó: «¿Se lo vamos a decir a mamá?». Era una pregunta difícil. Técnicamente no teníamos obligación legal de informarle a Carmen sobre estos bienes, ya que estaban completamente separados de los bienes matrimoniales. Pero también sabía que si ella se enteraba por otros medios, podría causar problemas. Decidí ser honesta con Carmen. La llamé y le pedí que viniera a la finca para una conversación importante. Cuando le expliqué sobre los restaurantes y los bienes adicionales que Roberto había dejado, su reacción inicial fue de shock, seguida rápidamente por ira. «No es posible», exclamó. «Yo era su esposa. Tengo derecho a saber sobre todos sus bienes».
Carmen, le dije pacientemente, estos negocios fueron adquiridos y manejados completamente por Roberto antes de casarse contigo, y fueron mantenidos como bienes separados durante todo el matrimonio. Legalmente él tenía todo el derecho de disponer de ellos como quisiera. El abogado Vázquez, que había venido conmigo para esta conversación, confirmó mis palabras. Señora Carmen, he revisado todos los documentos cuidadosamente. Estos bienes nunca fueron parte de los bienes matrimoniales. Su esposo fue muy meticuloso en mantenerlos separados. Carmen se quedó en silencio por varios minutos, procesando la información. Finalmente me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Roberto realmente pensó en todo, ¿verdad?, me dijo con una sonrisa amarga. Incluso después de muerto, sigue encontrando maneras de asegurar que ustedes tengan lo que necesitan. Él amaba mucho a sus hijos, le respondí simplemente. Sí, admitió Carmen. Los amaba más de lo que yo entendí en ese momento. Para mi sorpresa, Carmen no trató de pelear legalmente por los restaurantes. En cambio, me hizo una propuesta inesperada. Esperanza, me dijo, sé que hemos tenido nuestras diferencias, y sé que cometí errores terribles después de la muerte de Roberto. Pero quiero proponer algo, ¿qué le parecería si yo trabajara con usted en la administración de estos restaurantes? La idea me tomó por sorpresa. ¿Qué quieres decir exactamente? Tengo experiencia en administración de negocios, explicó. Antes de casarme con Roberto trabajé durante 5 años en una cadena hotelera. Podría ayudar a expandir los restaurantes, mejorar la rentabilidad, asegurar que los niños tengan aún más oportunidades en el futuro. El abogado Vázquez intervino. Técnicamente sería posible estructurar algún tipo de sociedad o acuerdo de administración conjunta, si ambas partes están de acuerdo. Pasé varios días pensando en la propuesta de Carmen. Por un lado, sabía que ella tenía las habilidades necesarias para hacer crecer los negocios. Por otro lado, todavía tenía cicatrices emocionales de todo lo que había pasado. Finalmente decidí darle una oportunidad, pero con condiciones muy claras. Carmen, le dije cuando nos reunimos nuevamente, estoy dispuesta a considerar tu propuesta, pero con algunas condiciones no negociables. Dime, me respondió. Primero, los niños siguen viviendo conmigo. Segundo, cualquier decisión importante sobre los restaurantes debe ser aprobada por mí también. Tercero, si alguna vez vuelves a intentar alejar a los niños de mí o manipular la situación familiar, el acuerdo se termina inmediatamente. Carmen aceptó todas las condiciones sin discusión. Durante los siguientes meses, trabajamos juntas para entender mejor los negocios que Roberto había dejado. Resultó que él había sido aún más astuto de lo que habíamos imaginado. Los 3 restaurantes estaban ubicados estratégicamente en áreas de alto crecimiento económico, y todos tenían contratos de arrendamiento muy favorables que duraban otros 15 años. Carmen demostró ser muy competente en la administración empresarial. Implementó nuevos sistemas de inventario, negoció mejores precios con los proveedores, y desarrolló estrategias de marketing que aumentaron significativamente los ingresos. Pero lo más sorprendente fue ver cómo esta colaboración empresarial comenzó a sanar nuestra relación personal. Trabajando juntas hacia un objetivo común, asegurar el futuro financiero de Sofía y Miguel, encontramos un terreno común que antes no existía. Un día, mientras revisábamos los libros de contabilidad en la finca, Carmen me hizo una confesión que me dejó sin palabras. Esperanza, me dijo sin levantar la vista de los números, tengo que confesarte algo que he llevado guardado durante años. ¿De qué se trata? Yo sabía que Roberto estaba documentando mis indiscreciones durante los últimos meses de su vida. Me quedé helada. ¿Sabías? Sí, admitió con la voz quebrada. Y sabía que él sabía sobre el dinero que había estado tomando de la cuenta conjunta. Un día lo confronté directamente, le dije que sabía lo que estaba haciendo. ¿Y qué te dijo? Carmen finalmente me miró, y vi lágrimas en sus ojos. Me dijo, Carmen, no estoy haciendo esto para lastimarte. Estoy haciendo esto para proteger a mis hijos. Si después de mi muerte demuestras ser la madre y la mujer que espero que seas, esta información nunca verá la luz del día. Pero si intentas lastimar a mi familia, especialmente a mi madre, entonces tendré que protegerlos incluso desde la tumba. No pude hablar durante varios minutos. Esa conversación me aterrorizó, continuó Carmen. Pero también me hizo entender algo. Roberto me amaba lo suficiente como para darme la oportunidad de elegir qué tipo de persona quería ser después de su muerte. ¿Y por qué elegiste el camino más difícil al principio?, le pregunté. Carmen se enjugó las lágrimas. Porque estaba furiosa.
Furiosa con la vida por llevarse a Roberto tan joven, furiosa conmigo misma por haberlo engañado, furiosa contigo por ser tan perfecta como abuela cuando yo me sentía como una madre terrible. Quería que alguien más sintiera el dolor que yo sentía. Carmen. Pero Roberto tenía razón, me interrumpió. Él me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí misma. Sabía que eventualmente yo tomaría la decisión correcta, pero también sabía que necesitaba proteger a los niños durante el tiempo que me tomara llegar ahí. Esta conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. Por primera vez desde que se casó con Roberto, sentí que Carmen estaba siendo completamente honesta conmigo. En los meses siguientes desarrollamos no solo una sociedad empresarial exitosa, sino también algo parecido a una amistad verdadera. Carmen comenzó a pasar más tiempo en la finca, no solo para las visitas programadas con los niños, sino también para trabajar juntas en los restaurantes. Los niños notaron el cambio inmediatamente. Sofía me dijo una tarde: abuela, me gusta ver a mamá sonreír de verdad otra vez. Durante mucho tiempo después de que murió papá, ella solo sonreía con la boca, pero no con los ojos. Miguel, con su inocencia característica, declaró: ahora somos como una familia otra vez, ¿verdad, abuela? Y tenía razón. Habíamos encontrado una manera de ser familia, diferente a como éramos antes, pero funcional y llena de amor genuino. Un año después de comenzar nuestra sociedad empresarial, decidimos abrir un cuarto restaurante, en nuestra propia ciudad. Lo llamamos Robertos en honor a mi hijo, y lo diseñamos como un lugar familiar donde las generaciones pudieran reunirse y compartir comidas caseras. Para la inauguración, Carmen tuvo una idea que me emocionó profundamente: crear una pared de fotos familiares donde los clientes pudieran ver la historia de nuestra familia y entender la inspiración detrás del restaurante. En esa pared pusimos fotos de Roberto desde niño hasta sus últimos días, fotos de los niños creciendo, y sí, incluso fotos de Carmen y mío trabajando juntas en los restaurantes. Era una celebración visual de cómo el amor puede superar las dificultades y crear algo hermoso. El día de la inauguración, mientras veía a Sofía y Miguel cortando la cinta junto con Carmen y conmigo, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos hecho como familia. Las palabras que Carmen había pronunciado años atrás: tus hijos no son bienvenidos aquí, habían sido el catalizador para una transformación que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Roberto, con su testamento aparentemente vacío pero lleno de previsión y amor, había orquestado no solo nuestra reconciliación, sino nuestra eventual prosperidad como familia unida. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron y el restaurante estaba cerrado, nos quedamos los cuatro limpiando y organizando. En un momento Carmen se acercó a mí y me dijo: Esperanza, quiero que sepas algo. Estos han sido los años más difíciles pero también los más importantes de mi vida. Roberto me dio la oportunidad de elegir qué tipo de persona quería ser, y ustedes me dieron la oportunidad de demostrar que podía elegir bien. Todos merecemos segundas oportunidades, le respondí. No, me corrigió. Algunos las merecen. Otros tienen la suerte de recibirlas de personas que son mejores de lo que ellos merecen. Hoy, 5 años después de la muerte de Roberto, nuestra familia ha encontrado una felicidad que trasciende las dificultades del pasado. Los niños están creciendo fuertes, seguros del amor que los rodea por todos lados. Sofía, ahora de 13 años, habla de estudiar administración de empresas para eventualmente hacerse cargo de los restaurantes familiares. Miguel, de 11, sueña con ser chef y crear nuevos platos para los menús. Carmen y yo hemos expandido los restaurantes a 6 ubicaciones, y estamos planeando abrir una escuela culinaria que lleve el nombre de Roberto, donde jóvenes de bajos recursos puedan aprender oficios que les cambien la vida. Pero más importante que el éxito empresarial es la familia que hemos logrado construir sobre las cenizas de nuestros errores pasados. Cada noche, cuando arropo a los niños en sus camas, les leo la última línea del verdadero testamento que Roberto dejó, la única línea que no estaba en blanco en ese documento que tantas veces creímos vacío. El amor verdadero encuentra siempre un camino de regreso a casa. Y así fue como un testamento aparentemente vacío se convirtió en la hoja de ruta más completa para construir una familia basada en el amor, el perdón y la esperanza. Los hijos de Roberto finalmente encontraron donde sí eran bienvenidos, en un hogar lleno de amor incondicional, construido sobre la sabiduría de un padre que los amó tanto que encontró una manera de protegerlos y unirlos incluso después de partir de este mundo. Pero como siempre sucede en la vida, justo cuando pensábamos que habíamos encontrado la paz definitiva, el destino nos tenía preparada una prueba más. Era el 7º aniversario de la muerte de Roberto cuando recibí una llamada que helaría la sangre de cualquier abuela.
Carmen había sufrido un grave accidente automovilístico mientras regresaba de supervisar el restaurante de la costa. Estaba en coma en el hospital de la capital, y los médicos no sabían si despertaría. Sofía y Miguel, ahora de 15 y 13 años respectivamente, recibieron la noticia con una madurez que me rompió el corazón. Habían perdido ya tanto en sus cortas vidas. ¿Va a morir mamá como papá?, me preguntó Miguel con los ojos llenos de lágrimas mientras nos dirigíamos al hospital. No lo sabemos, mi amor, le respondí honestamente. Pero vamos a estar con ella y vamos a rezar para que se recupere. En el hospital, pasamos días enteros en la sala de espera. Los médicos nos explicaron que Carmen había sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo y que las próximas 72 horas serían críticas. Durante esas largas noches de vigilia, Sofía me sorprendió con una conversación que reveló la profundidad de su carácter. Abuela, me dijo mientras Miguel dormía en una silla cercana, si algo le pasa a mamá, ¿qué va a pasar con nosotros? Ustedes van a quedarse conmigo, por supuesto, le respondí inmediatamente. No me refiero legalmente, insistió con una seriedad impropia de su edad. Mamá nunca formalizó legalmente que tú fueras nuestra tutora oficial. Si ella muere, ¿podrían los servicios sociales llevarnos a otro lugar? La pregunta me golpeó como un rayo. Carmen y yo habíamos sido tan cuidadosas en estructurar nuestros acuerdos comerciales, pero nunca habíamos formalizado completamente mi rol como cuidadora principal de los niños. Al día siguiente, mientras Carmen seguía inconsciente, llamé al abogado Vázquez para discutir esta preocupación. Sus palabras confirmaron mis peores temores. Señora Esperanza, me explicó, aunque usted ha sido la cuidadora principal de facto durante años, legalmente Carmen nunca transfirió oficialmente la custodia. Si ella fallece, los servicios sociales tendrían que investigar y determinar qué es lo mejor para los menores. Pero seguramente tomarían en cuenta que he sido su cuidadora principal durante años. Por supuesto, eso pesaría mucho en su favor. Pero también tendrían que considerar otros factores, su edad, su salud, si hay otros familiares más jóvenes que pudieran asumir la custodia. La conversación me llenó de una ansiedad que no había sentido desde los primeros días después de la muerte de Roberto. La ironía era cruel, después de todo lo que habíamos superado como familia, podríamos ser separados por tecnicismos legales. Esa noche, mientras oraba junto a la cama de Carmen en la unidad de cuidados intensivos, le susurré, Carmen, sé que me puedes oír. Los niños te necesitan, pero más que eso, yo te necesito. Hemos construido algo hermoso juntas, no puedes irte ahora. Al cuarto día ocurrió el milagro que estábamos esperando. Carmen abrió los ojos. Al principio estaba confundida y desorientada, pero gradualmente comenzó a reconocernos. Los niños, fue lo primero que pudo articular claramente. Estamos aquí, mamá, le dijo Sofía tomando su mano. Todos estamos aquí. La recuperación de Carmen fue lenta pero constante. Durante las semanas que siguieron, mientras ella reaprendía habilidades básicas como caminar y coordinar sus movimientos, tuvimos muchas conversaciones profundas sobre el futuro de nuestra familia. Una tarde, cuando los médicos nos dijeron que Carmen podría irse a casa en unos días, ella me pidió que habláramos a solas. Esperanza, me dijo con la voz aún débil pero determinada, este accidente me hizo darme cuenta de algo importante. Necesitamos formalizar legalmente tu rol como tutora de los niños. Carmen, no tienes que preocuparte por eso ahora. Concéntrate en recuperarte. No, insistió. Es exactamente por esto que tengo que preocuparme ahora. Pude haber muerto en ese accidente y los niños habrían quedado en una situación legal incierta. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Resultó que Carmen había estado pensando en esto mismo problema durante meses antes del accidente. Roberto fue tan previsor con todo, me explicó. Pero hay una cosa que él no pudo prever, que yo cambiaría, que nosotras nos convertiríamos en verdaderas socias y amigas. Él planeó para proteger a los niños de mí, pero no planeó para protegerlos conmigo. Durante su recuperación en casa, Carmen trabajó con los abogados para establecer un documento legal completo que me nombraba como tutora legal oficial de Sofía y Miguel en caso de que algo le pasara a ella. Pero fue más allá de eso. Quiero que sepas, me dijo un día mientras revisábamos los documentos, que incluso si no me pasara nada, creo que es mejor que tú seas oficialmente su tutora legal principal. Ellos han vivido contigo más tiempo del que vivieron conmigo después de la muerte de Roberto. Tú eres su estabilidad. Carmen, no puedo aceptar eso. Tú eres su madre. Y siempre lo seré, me respondió con una sonrisa. Pero ser madre no significa tener que controlar cada aspecto de la vida de tus hijos.
A veces significa reconocer quién puede darles lo que más necesitan. Los meses siguientes fueron de ajuste a una nueva dinámica familiar. Carmen, aunque físicamente recuperada, había decidido reducir su participación en los restaurantes para enfocarse en escribir un libro sobre segundas oportunidades y perdón familiar. Quiero contar nuestra historia, me explicó. No solo la parte bonita del final, sino todo, mis errores, tu fortaleza, la sabiduría de Roberto, la resiliencia de los niños. Creo que hay familias por ahí que necesitan saber que es posible superar incluso los conflictos más amargos. El proyecto del libro se convirtió en una actividad familiar. Sofía y Miguel contribuyeron con sus propias perspectivas sobre lo que habían vivido, y yo compartí memorias de Roberto que habían estado guardadas durante años. Pero fue durante este proceso de escritura que descubrimos algo que nos dejó a todos sin palabras. Carmen estaba revisando documentos antiguos para verificar fechas cuando encontró una caja que Roberto había dejado en el ático de la casa original, una caja que habíamos pasado por alto durante todos estos años. Dentro había diarios. Docenas de cuadernos donde Roberto había documentado no solo sus últimos meses de vida, sino años de reflexiones sobre su matrimonio, su familia, y sus planes para el futuro. Una entrada en particular nos impactó a todos. 15 de marzo 2018, hoy Carmen me confesó que ha estado viendo a otro hombre. Parte de mí quiere estar furioso, parte de mí quiere luchar por nuestro matrimonio, pero la parte más grande de mí solo siente tristeza. Tristeza porque sé que Carmen no es feliz, y tristeza porque sé que yo no he sido el esposo que ella necesitaba. El cáncer me está quitando mucho, pero tal vez también me está dando claridad. Carmen se casó conmigo esperando una vida diferente. Yo me enamoré de la idea de tener una familia, pero tal vez no presté suficiente atención a la mujer real con la que me casé. Mamá siempre dice que el verdadero amor es querer lo mejor para la otra persona, incluso si eso no nos incluye a nosotros. Si yo muero y Carmen encuentra la felicidad con alguien más, creo que podré estar en paz con eso. Pero los niños necesitan estabilidad, necesitan amor incondicional, necesitan saber de dónde vienen. Eso es lo que tengo que asegurar. Carmen lloró al leer estas palabras. Él entendía, susurró. Todo este tiempo pensé que estaba documentando mis errores para castigarme, pero en realidad estaba tratando de entenderme. Otra entrada, fechada apenas 2 semanas antes de su muerte, nos reveló la profundidad de su planificación. He estado observando a Carmen con los niños, y veo momentos de verdadero amor maternal. Pero también veo su frustración, su sensación de estar atrapada en una vida que no eligió completamente. Después de que yo me vaya, ella va a necesitar tiempo para descubrir quién es realmente. Mis planes no son solo para proteger a los niños de ella en caso de que tome malas decisiones, sino también para darle el espacio y las herramientas para encontrar su camino de regreso a nosotros. El fideicomiso educativo, las grabaciones, toda la información que dejé, no son armas para usarse contra ella, son incentivos para que tome las decisiones correctas. Y si ella logra encontrar su camino, si logra convertirse en la madre y la persona que sé que puede ser, entonces toda mi familia estará completa de una manera que yo nunca pude lograr en vida. Miguel, ahora lo suficientemente mayor para entender estas complejidades, hizo una observación que nos sorprendió a todos. Papá no solo planeó para protegernos. Planeó para salvar a toda la familia, incluyendo a mamá. Y tenía razón. Roberto había orquestado no solo nuestra supervivencia como familia, sino nuestra eventual sanación y crecimiento. El libro que Carmen escribió se convirtió en un bestseller local. Lo titulamos El Testamento del Corazón, una historia de segundas oportunidades, y las ganancias fueron destinadas a establecer una fundación que ayudara a familias en crisis a acceder a mediación familiar y apoyo legal. Durante la presentación del libro, Carmen me pidió que subiera al pódium con ella. Esta historia, le dijo a la audiencia, no es solo sobre el perdón o las segundas oportunidades. Es sobre el poder del amor incondicional para transformar a las personas. Esperanza Morales no solo salvó a mis hijos cuando yo no pude hacerlo. Me salvó a mí también. Sofía, ahora de 16 años y aceptada en varias universidades prestigiosas, decidió estudiar Derecho Familiar con especialización en mediación. Quiero ayudar a otras familias a encontrar soluciones como nosotros encontramos la nuestra, me dijo. Miguel, de 14 años, había desarrollado un talento extraordinario para la cocina y trabajaba los fines de semana en nuestro restaurante principal. Quiero expandir los restaurantes por todo el país, me confió. Pero no solo como negocios. Quiero que sean lugares donde las familias puedan reunirse y sanar, como nosotros hicimos.
Un día, mientras contemplaba a mis nietos trabajando juntos en la cocina del restaurante, mientras Carmen revisaba los libros de contabilidad en la mesa cercana, y mientras respiraba el aroma de las recetas familiares que habían pasado de generación en generación, me di cuenta de que Roberto había logrado algo extraordinario. Había tomado las piezas rotas de nuestra familia, y había creado un plan para reconstruirlas de una manera más fuerte y más hermosa que antes. Su testamento aparentemente en blanco había sido en realidad el documento más completo y amoroso que se puede imaginar, un manual completo para la sanación familiar. Las palabras de Carmen, tus hijos no son bienvenidos aquí, habían sido el catalizador para un viaje que nos llevó a todos a lugares que nunca habríamos imaginado. Pero al final, resultó que los hijos de Roberto sí eran bienvenidos, no solo en una casa o en un lugar físico, sino en un hogar construido sobre cimientos de amor incondicional, perdón genuino, y esperanza inquebrantable. Y mientras el sol se ponía sobre nuestro pequeño imperio de restaurantes familiares, mientras escuchaba la risa de mis nietos mezclándose con las voces de nuestros clientes, mientras veía a Carmen sonreír con verdadera felicidad por primera vez en años, supe que Roberto estaba en paz. Su testamento en blanco había resultado ser la hoja de ruta más completa para construir algo que trasciende la muerte, una familia verdaderamente unida, forjada en el fuego de la adversidad y templada por el amor incondicional. Y esa, quizás, es la herencia más valiosa que cualquier padre puede dejar a sus hijos, no solo dinero o propiedades, sino la certeza absoluta de que son amados sin condiciones, protegidos más allá de la tumba, y destinados a prosperar sin importar qué tormentas puedan enfrentar en el camino. Los hijos de Roberto finalmente habían encontrado donde verdaderamente pertenecían, en el corazón de una familia que había aprendido que el amor verdadero no solo perdona, sino que transforma, sana y crea milagros.